ya ha dividido las modificaciones que realizará en el reglamento en dos fases, una antes de Miami y otra después de Miami. Nicolas Tombasi explicó exactamente cómo pretende modificar la FIA y el reglamento, y hubo una primera reunión el 9 de abril, luego habrá otra el 16 de abril y después la votación el 20 de abril para aprobar todas las modificaciones, después de lo cual también pasarán al Consejo Mundial del Motorsport. En el video de hoy vamos a ver en detalle quién se beneficiará más de estas modificaciones. También vamos a ver la respuesta que tuvo Ferrari de las pruebas de Pirelli realizadas en Fiorano con los semitonos que hizo 900 kilómetros con esos neumáticos. Debemos ver también el motor Audi porque tiene problemas, su unidad de potencia, y vamos a escuchar también las palabras de Red Bull y Verstappen. Dicho esto, comencemos de inmediato. Hay una frase que en medio del ruido de estos primeros meses de Fórmula 1 vale la pena detenerse y escuchar con atención. Lo ha pronunciado a Nicola Stombasis, el director del monoplaza de la FIA y por lo tanto responsable técnico, el hombre que más que nadie ha contribuido a escribir las reglas que están generando discusión en todo el paddock. El paciente no está en terapia intensiva, solo necesita comer algunas manzanas al día. No es una cirugía a corazón abierto, por lo tanto no una reescritura, un tratamiento gradual que quiere hacer la federación para modificar el reglamento 2026, para un reglamento que, según Tombasi, no ha fracasado, pero que necesita, eso sí, ser corregido. Es un equilibrio difícil de mantener, es lo que está tratando de conservar el ingeniero griego. Por un lado, no quiere alimentar el pánico, por otro lado, no puede permitirse hacer como si no hubiera nada que arreglar. Y entonces traza una línea, los aficionados están disfrutando del espectáculo, los problemas existen y deben ser abordados con método. No con la urgencia de quien quiere aplanar las críticas, pero tampoco con esa resignación de quien ya ha declarado el desastre. La referencia más pesada, inevitablemente, es la del accidente de Oliver Berman en Suzuka. La diferencia de velocidad entre un vehículo en clipping, esa fase en la que la unidad de potencia recupera energía y la aceleración disminuye drásticamente. Por lo tanto, el coche, el de Colapinto y un coche en plena aceleración, ha producido una situación en peligro real, concreta, que la FIA no puede liquidar como imprevista. Tombasi lo admite, el riesgo había sido identificado, se había discutido, pero intervenir antes sin datos suficientes podría haber generado otros problemas. Cuando se introducen modificaciones de manera demasiado apresurada, el riesgo es empeorar las cosas. Esto es lo que dijo Tombasi. Es la lógica del regulador y tiene su coherencia, pero también es la lógica que cuando se trata de seguridad no puede convertirse en una excusa. Lo que emerge con claridad de la posición de la FIA es que las modificaciones que se avecinan no afectarán el hardware de los motores. De hecho, los motores seguirán siendo los mismos y nadie podría permitirse cambiarlos a mitad de temporada porque eso falsificaría el resultado del campeonato. Por lo tanto, se trabajará en el software y en las configuraciones, en las reglas de gestión de la energía que rigen el comportamiento de las unidades de potencia en carrera y en clasificación. Son intervenciones que técnicamente pueden ser introducidas en tiempos mucho más rápidos que una revisión mecánica y que, según Tombasi, van directamente al corazón de los problemas: la velocidad de acercamiento entre los vehículos y la manejabilidad percibida por los pilotos. La hoja de ruta que se está delineando prevé potencialmente dos fases distintas. Una primera ronda de correcciones inmediatas y una segunda ronda con plazos más relajados para permitir a los constructores adaptarse con mayor calma. Una estructura por etapas que deja entrever cómo la FIA es consciente de la complejidad política de este momento. Con los equipos divididos con intereses diferentes y visiones técnicas contradictorias, encontrar un consenso amplio no es automático. La cita clave está fijada para el 20 de abril. Es allí donde se entenderá si esa visión común realmente existe o si el paddock volverá a dividirse a lo largo de las habituales líneas de fractura. Tombasi, mientras tanto, aún utiliza la metáfora del violín. Se puede estudiar la teoría durante años, pero hasta que no pongas los dedos en las cuerdas no entiendes realmente lo que implica. El 2026 es ese momento en el que la música ya ha comenzado y ahora hay que aprender a tocarla.
Sustancialmente, el 15 de abril habrá sesiones para verificar el impacto de los cambios que se realizarán en el reglamento. El 16 habrá pruebas reales y luego el 20 de abril habrá una votación entre todos los motoristas. El director del equipo, el director técnico y la federación deben aprobar estas modificaciones antes de Miami. Esta será la primera fase de la discusión sobre los cambios que se llevarán al reglamento. Luego habrá una segunda fase que será después de Miami. En cuanto a los temas de discusión, hay un poco de reserva al respecto, hay confidencialidad, pero ha surgido algún detalle. Se está discutiendo la posibilidad de activar el modo de línea recta en la clasificación de manera totalmente espontánea para el piloto, es decir, sin tener zonas específicas, pero el piloto activa el modo cuando le permite obtener una ventaja mayor, usando la aerodinámica activa cuando le conviene. De esta manera, logra recuperar mejor la energía de la batería según los puntos de la pista. Y, en esencia, en la clasificación no tienes un piloto que deba luchar contra la recuperación de energía, sino que puede luchar por intentar hacer el mejor tiempo posible, la mejor vuelta en clasificación. Esta es una modificación que los equipos quieren implementar, pero la FIA parece estar un poco más insegura sobre la aprobación, porque seguramente llevaría a comparaciones y también a consecuencias desde el punto de vista de la seguridad, así que todavía está en fase de discusión. Pero también hay otros dos pilares que están en fase de discusión para las modificaciones que se llevarán a cabo y que serán discutidas entre la FIA y los equipos. Hasta el año pasado, el parámetro de referencia para el combustible y la masa que entra en el monoplaza era la unidad de tiempo. A partir de 2026, ese límite se trasladará a un valor energético máximo fijado en 3.000 mAh por hora. No más cuántos kilogramos de combustible entran en el motor, sino cuánta energía esa masa es capaz de liberar. Un cambio de filosofía que transforma la gasolina de simple consumible a variable estratégica. A igualdad del límite energético impuesto, un combustible más denso desde el punto de vista energético permite reducir la masa embarcada con beneficios directos en peso, balance y gestión de la carrera. La química, en otras palabras, se convierte en un campo de batalla por sí misma, y para vigilar esta frontera está el nuevo medidor de flujo desarrollado por Alengra, proveedor único elegido por la FIA. No más dos sensores separados, sino una única unidad integrada diseñada para hacer estructuralmente imposible cualquier manipulación de los datos. Los dos conductos internos tienen geometrías diferentes y operan a frecuencias de mediciones distintas, protegidas por funciones anti-aliasing que impiden el entrenamiento de las señales. El sistema opera entre 4 y 6 kHz, con hasta 6.000 mediciones por segundo, validado por un referente de ultrasonido de 20 kHz, que no solo se limita a medir, sino que se autovalida en tiempo real. No es una elección técnica neutral, es la respuesta directa a las tensiones de 2019, cuando las controversias sobre los medidores de flujo dejaron cicatrices profundas en el paddock. Todos recordamos ese famoso motor Ferrari de ese año. La FIA ha aprendido y ha decidido que esta herramienta ya no puede ser simplemente un sensor. Debe ser un árbitro implacable, certificado e imposible de manipular. Y luego está el tercer pilar de esta nueva arquitectura regulatoria, que es el financiero, y vale la pena entenderlo bien porque cambia la geometría del poder en la Fórmula 1 moderna. El límite de presupuesto para los chasis sube de 135 millones a 215 millones de dólares, un aumento que suena enorme, pero que en realidad es en gran parte contable. Desaparece el techo separado para los gastos de capital, el llamado CAPEX, de 36 millones distribuidos en 4 años, y los costos de amortización anuales entran directamente en el límite total. Si un empleado dedica incluso solo una fracción de su tiempo a proyectos de Fórmula 1, su salario cuenta al 100% para el límite. En compensación, se excluyen del conteo los gastos de salud, seguridad y catering en fábrica y en pista. Los equipos podrán trasladar al año siguiente hasta 2 millones de fondos no gastados y se beneficiarán de bonificaciones por las sedes en países de alto costo de vida, como Suiza, para Audi. En el frente de las unidades de potencia, el límite asciende a 190 millones de dólares. Aquí también se aplica la misma lógica a la eliminación del CAPEX separado y la cobertura en bloque de investigación, producción, suministro y apoyo en pista ha creado esta situación.
Las nuevas entradas han tenido acceso a un presupuesto incrementado de 148,5 millones de dólares en los 3 años previos al debut oficial, pero la verdadera noticia es el ADU, que es el mecanismo pensado para evitar que un error de desarrollo en esta fase tan dedicada se convierta en una condena de varios años. Si un constructor presenta un déficit de potencial y diferencia respecto al primero en la clasificación a nivel de motores, recibirá concesiones técnicas y financieras adicionales para recuperar el terreno perdido. La entidad del bono también depende de la gravedad del retraso cronométrico del 2,4% y se prevén también excepciones extra presupuesto para resolver graves problemas de fiabilidad. Y también sabemos de las estimaciones exactas sobre cuántos son, cuál es la diferencia de motor entre los distintos constructores en pista y por lo tanto quién tiene un motor de combustión interna más potente y quién tiene un motor de combustión interna menos potente. Sabemos que Mercedes tiene una estimación de 585 caballos, Red Bull Ford es segunda con 578 caballos, Ferrari es tercera con 555 caballos, por lo tanto, una diferencia con Mercedes de aproximadamente 30 caballos en el motor de combustión interna, Audi es cuarta con 540 caballos y Honda es última con apenas 515 caballos, por lo tanto, una diferencia estimada de 70 caballos con Mercedes. En esencia, quien tiene una diferencia en el motor de combustión interna que es superior al 2%, pero inferior al 4%, recibe una actualización técnica en el motor de combustión interna, quien está por encima del 4% recibe 2. Se sabe que Honda y Aston Martin ya están trabajando en el motor porque están seguros de superar el 4% de diferencia con respecto al motor Mercedes, que es el primero en la clasificación entre los motores en potencia en el motor de combustión interna. Y Ferrari, en cambio, está trabajando pero no sabe exactamente cuál es la diferencia con el motor Mercedes. Si se estima en 30 caballos, entonces debería estar entre el 2 y el 4% recibir una sola actualización técnica. De todos modos, hay algunos motoristas que están al límite y por lo tanto trabajan con más cautela. Sabemos que la segunda Power Unit de Ferrari llegará a Canadá, así que después de la carrera de Mónaco, que es menos exigente en cuanto al motor, en Canadá debutará la segunda Power Unit, que será muy similar a la primera porque cambiará quizás la parte eléctrica, pero no la parte de combustión interna, mientras que la tercera Power Unit, que será la que habrá recibido la ayuda del dúo, debutará en Silverstone o Spa. En fin, debutará un mes después de manera muy cercana para luego rotar con las otras Power Units según la necesidad. Mientras tanto, Ferrari ha pasado estos días en pausa con las ruedas bien plantadas sobre el asfalto mojado de Fiorano. De hecho, Lewis Hamilton completó 1 o 2 días de pruebas de Pirelli en el circuito de propiedad de la escudería con la pista artificialmente regada para recrear las condiciones de mojado controlado. En total, el 7 veces campeón del mundo recorrió 297 vueltas para un total de 884 kilómetros, 142 el primer día, 155 el segundo día, con el mejor tiempo del día fijado en 1740. El objetivo del programa era el desarrollo de las mezclas Reign que Pirelli está preparando para 2027. En la primera parte de las pruebas, Hamilton evaluó los prototipos de Full Wet, incluido un nuevo diseño de la banda de rodadura, ya experimentado la semana anterior en Suzuka, con Red Bull y Racing Bulls. Un perfil diseñado para extender el campo de uso de la mezcla para mojado extremo también a condiciones de lluvia menos intensa. En la pobre vuelta, el programa se ha centrado en una variante de las intermedias, con el objetivo de mapear las ventanas de crossover entre los productos Reign, es decir, entre la intermedia y la Full Wet. No ha sido la única actividad en pista para Ferrari en este periodo, porque la semana anterior a Mugello, Giovinazzi, Leclerc, Arthur Leclerc y Antonio Fuoco completaron 2 días de pruebas TPC, con el ingeniero Cedric Grosjean apoyando por radio a los 3 pilotos. El 22 de abril, el Filming Day de Monza completará el ciclo de actividades antes del regreso a la competencia en Miami. En los días inmediatamente posteriores a las pruebas de Fiorano, será el turno de Mercedes y McLaren en los 2 equipos que se esperan el 14 y 15 de abril para 2 días de pruebas a puerta cerrada dedicadas al desarrollo de las mezclas Slick en el circuito alemán de Nürburgring, que no alberga un gran premio desde 2020. Ofrece una configuración equilibrada entre cargas laterales y longitudinales, es un banco de pruebas diferente a Fiorano Punti, por esta razón es particularmente útil para completar el cuadro de datos que Pirelli está recolectando de cara a la temporada 2027. Hablamos de motoristas como Mercedes y Ferrari, pero también hay que hablar de Audi,
que ha tenido buenas clasificaciones en este inicio de temporada y a menudo la hemos visto en el top 10. Sin embargo, ha tenido problemas tanto en la salida, saliendo mal, como vimos por ejemplo en Suzuka, donde tanto Bortoleto como Hülkenberg perdieron varias posiciones en la salida, pero como también dijo Battia Binotto, que ahora es el director del equipo, porque Jonathan Whitley dejó el equipo después de apenas 2 carreras al inicio de la temporada y luego en la tercera ya no era más director del equipo. Bueno, ahora que Battia Binotto es el director del equipo, ha declarado que los problemas de Audi están tanto en las salidas como también en la parte eléctrica y sobre todo en los cambios de marcha. De hecho, los cambios de marcha de la Power Unit Audi, la nueva Power Unit, la primera Power Unit de Audi en Fórmula 1, bueno, los cambios de marcha son demasiado bruscos, tanto en aceleración como en frenada, y esto hace que el coche sea demasiado inestable. Audi seguramente ayudará en el desarrollo de Audi, pero dado que la mayoría de los problemas están en la parte eléctrica, bueno, no será un gran ayuda para ellos, en el sentido de que deben mejorar especialmente en lo que respecta al MGK. Es un equipo nuevo, así que se dice que la pausa de abril servirá a Audi para mejorar, y han tenido suerte de saltarse estos 2 grandes premios, porque les permitirá desarrollar mejor el coche y presentarse más competitivos desde Miami en adelante. Lo cierto es que el inicio de Audi ha sido muy sólido. Tienen problemas que resolver, pero que no son todos atribuibles al chasis, sino muchos a la parte eléctrica del motor, y tratarán de resolverlos. El objetivo, como siempre para ellos, hay que llegar al 2030 para ser competitivos como un equipo de élite. Pero atención también a estas 4 noticias. De hecho, la primera es que el Consejo Municipal de Monza deliberó en la sesión del 9 de abril los trabajos de adecuación del Autódromo Nacional, 40 millones de euros de inversión para 3 intervenciones principales: la cobertura permanente del edificio sobre los boxes, una nueva dirección de carrera y una nueva sala de prensa. Los trabajos deberán estar finalizados antes del Gran Premio de Italia de 2027 y la sala de prensa comenzará pronto, mientras que el resto de la obra se abrirá después del evento de septiembre de este año para no interferir con la carrera. El presidente del autódromo, Giuseppe Redaelli, habló de un momento decisivo para el futuro de la instalación, subrayando la votación casi unánime del Consejo Municipal entre la oposición y los alineamientos políticos como señal de la conciencia compartida del valor estratégico del circuito Brianzolo, una inversión de 250 millones de euros en el territorio, números que hacen que el asunto sea mucho más grande que una simple reestructuración, mientras que en el frente regulatorio se aclara mejor la dirección técnica que la FIA está tomando. De hecho, se quiere intervenir principalmente en la gestión energética más que en la modificación estructural de las unidades de potencia, y por lo tanto las propuestas viables a corto plazo se refieren a 2 parámetros específicos: la carga máxima de la batería y la potencia máxima que se puede entregar en el momento en que se extrae la energía eléctrica acumulada. El resultado esperado es una reducción media del rendimiento en el largo del giro, pero sin las drásticas caídas de potencia que han generado situaciones de peligro como la de Berman y con la Pinto en Suzuka. Nico Rosberg ha comentado las dinámicas de este inicio de temporada con la distancia pragmática de quien ha dejado de conducir, pero no ha dejado de observar. Entiendo las críticas porque es bastante antinatural reducir tanto la velocidad en la recta o incluso cambiar a una marcha más baja para favorecer la recarga de la batería, pero también ha dicho que es comprensible que un espectador pueda quedarse un poco perplejo ante un coche de Fórmula 1 que de repente disminuye la velocidad cuando debería ser la máxima expresión de la velocidad. Sin embargo, mientras haya grandes batallas en la pista entre equipos y pilotos, no me preocuparía demasiado. Una oposición que refleja bien la división de percepción entre quienes ven la Fórmula 1 como un producto televisivo y quienes la viven como una expresión técnica de excelencia, en la que la perspectiva encuentra mucho que corregir. Mientras tanto, Gianna Ladisi comentó sobre la posición de conducción de Verstappen y Leclerc, que están en 2 coches muy diferentes pero comparten un mismo tipo de problema con este nuevo reglamento. De hecho, Max está luchando mucho, realmente mucho, y porque se ve que el sistema que tienen aún en el coche no es bueno para él. La forma en que manejan el acelerador tiene menos potencia eléctrica. Y quizás este sea el momento en que los pilotos más rápidos tienen más dificultades que los otros, quizás porque se ven las clasificaciones
Aquí, Max y Charles han sido más rápidos en cada curva, pero más lentos al final de la vuelta. Los mecanismos son, sin embargo, diferentes entre los dos. Leclerc pierde energía cuando suelta el acelerador y con la energía no disponible en los tramos rectos siguientes. Verstappen enfrenta algo más profundo, de hecho, el Red Bull RB22, que él mismo ha definido como ingobernable. Con subviraje en la entrada de curva y sobreviraje en aceleración, tiene un balance que no corresponde a sus inputs y que le priva del control que siempre ha transformado en ventaja competitiva. En resumen, tenemos dos problemáticas que parecen diferentes, pero que ambas llevan al mismo resultado, con Leclerc y Verstappen, que tienen dificultades. Obviamente Leclerc logra ponerle un parche porque la Ferrari en este momento es más competitiva que la Red Bull, pero ambos están un poco sufriendo. Y atención también a Jean Todt, que contó por primera vez que después de dejar Ferrari, Dietrich Mateschitz lo buscó personalmente 2 veces en su casa en París para ofrecerle la dirección del motorsport de Red Bull. El fundador de la casa austriaca no amaba viajar, pero hizo una excepción 2 veces. Era una propuesta seria, concreta, deseada. Jean Todt declinó sin dudar. El sí o no, ese capítulo para mí estaba cerrado. Había gestionado con éxito una marca icónica como Ferrari, en cierto sentido no podía hacer mejor, y Christian Horner se quedó en su puesto. Jean Todt en 2009 se convirtió en presidente de la FIA, y la Fórmula 1 que conocemos hoy también es hija de esa doble respuesta negativa pronunciada en París, alrededor de una mesa de comedor. Déjenme saber en los comentarios su opinión sobre todos los temas que se mencionaron en el video. Como siempre, les recuerdo que dejen un like, que se suscriban, que activen las notificaciones para no perderse ningún video sobre Fórmula 1 y sobre Ferrari. Aquí por ahora es todo, nos vemos en un próximo video.